Gloria a Dios, hermanos, buenos días, buenas tardes ya, los que están aquí, el Señor les bendiga, los que nos están viendo por internet, el Señor siga teniendo piedad y misericordia de ti, de tu vida, el Señor siga guardándote, el Señor siga dando honra y honor de ti para su vida, el Señor bendiciéndoles. Y bueno, es la última semana, terminamos nuestro ayuno y quiero promocionar una semana más el Sidur. De verdad, el Sidur viene de la palabra Seder. Seder en hebreo es orden, ¿verdad? ¿Y cuántos tenemos orden para orar? Yo creo que a veces nos falta mucho orden. Este es un libro de orden para orar, ¿verdad? Necesitas a veces un orden para pedirle a Dios. A veces no sabemos cómo pedir, cómo interceder, cómo pedir perdón también al Señor. Y en este libro vas a encontrar abundantes oraciones que te van a enseñar a pedir, a interceder, a agradecer también, porque cómo cuesta agradecerle al Señor todo lo que hace. Pasan 2 minutos y ya no sabes qué agradecer. En este libro vas a encontrar una grande bendición. Y bueno, un ejemplo sería: bendito eres tú, Adonai, Señor nuestro, Rey del universo, que das fuerzas al cansado. Bendito eres tú, Adonai, Señor nuestro, Rey del universo, que quitas de mis ojos las ataduras y el sueño de mis párpados. Bendito eres tú, Adonai, Señor nuestro, Rey del universo, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los que maman. Una oración tan sencilla y tan profunda. Puedes encontrar muchas oraciones aquí. No lo tenemos, si lo quieres, solamente lo puedes pedir por Amazon y te va a llegar muy fácilmente. Dios te bendiga, que la palabra sea de grande bendición para tu vida. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 7:14. Isaías 7:14. Vamos a ver qué nos quiere revelar el Señor el día de hoy. Dice la Escritura: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Immanuel. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, por las bendiciones que recibimos de tu mano. Abre la boca de tu siervo, el corazón de mis hermanos, para que ellos escuchen la palabra que tú traes a sus vidas el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Buenos días, tardes, noches a todos los millones de internautas que nos están viendo el día de hoy. Vamos a ver el día de hoy estas palabras interesantes sobre la Biblia y los nombres de Dios y cómo funciona la profecía. Dice la Escritura: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Immanuel. Bueno, ¿por qué si la Biblia dice que le van a poner Immanuel, le ponen Jesucristo, ¿no? Normalmente esa es la primera pregunta que nos viene a la mente. Básicamente, Immanuel es un atributo que significa Dios con nosotros. Immanuel, con nosotros, el nombre de Dios. Con nosotros, con nosotros, Dios. Es un nombre, sí, pero el nombre en realidad tiene una carga profética. Lo que está haciendo es que el nombre está profetizando que Dios estará con nosotros, que Dios habitará con los hombres, es decir, es un nombre profético. Por eso al niño le ponen Jesús cuando nace, no le ponen Emmanuel, le ponen Jesús, porque Emmanuel, el nombre histórico, se lo pusieron a un pariente del rey Ahaz que nació en tiempos del profeta Isaías. ¿Sí me explico? Una mujer dio a luz, no era virgen, era una betulá, se le conoce como una doncella, y era un pariente del rey Ahaz. Dio a luz a esta mujer y le pusieron al niño Emmanuel, pero había una carga profética. El nombre del niño tenía un significado profético, y eso es lo verdaderamente importante. Vamos a tener muchos casos así en los profetas. Por ejemplo, Isaías 8 es nada más un ejemplo. Isaías 8:3 dice: ponle al niño Maher Shalal Hashbaz, ¿no? Así le vas a poner al niño Maher Shalal Hashbaz, y es una señal profética de que Dios va a apresurar su bendición, de que la bendición ya viene. Y le ponen al niño Maher Shalal Hashbaz,
y se cumple la profecía. ¿Sí me explico? Entonces aquí sucede igual. No es que le pusieran al niño que iba a nacer en el futuro Emmanuel, sino que el niño que iba a nacer en el tiempo del profeta Isaías le pusieron Emmanuel como una señal profética. No lo podemos decir en nuestros días, oh sí, van a ser mi hijo y le voy a poner Edelor, ¿no? El testigo de la gloria de Dios, porque seremos testigos de su gloria, hermanos, ¿no? Entonces es un hombre con una carga profética, ¿no? No es que en un futuro apocalíptico alguien se vaya a llamar así. Entonces, bueno, básicamente vemos que el nombre de Dios, que son sus atributos, porque no es un nombre realmente y un atributo es un adjetivo, son una fuente de poder. En este caso es una fuente de poder profético, pero puede ser también una fuente de poder sanador, restaurador o salvador en nuestras vidas, dependiendo cómo lo usemos, ¿no? En este caso, bueno, es un nombre sencillo, pero tiene una carga profética. Hay un poder profético para anunciar al Mesías que va a aparecer 600 años después o más de cuando se escribió la profecía. El niño tiene una carga profética, su nombre tiene una carga profética, ¿no? ¿Cómo aparece el nombre de Dios? ¿Y por qué los nombres de Dios, cuando los usamos propiamente, van a tener un poder sobre nuestras vidas y vamos a hacer que la gracia y la bendición baje sobre nosotros? Está la historia de este pastor que Dios le dijo, ponte a alabarme 2 horas antes de que comience el servicio, y él dijo, pues no sé ni cómo alabar a Dios, 2 horas es mucho tiempo, y lo único que puso a hacer fue a repetir nombres o atributos de Dios. Dios es santo, Dios es bueno, Dios es poderoso. 2 horas lo estuvo haciendo, y dice que cuando vino el tiempo de la congregación se derramó el Espíritu Santo de una forma increíble, no simplemente por la pronunciación del nombre de Dios. Y bueno, básicamente la revelación del nombre o de sus adjetivos es un proceso histórico de más de 10,000 años, yo diría de más de 30,000 años. El nombre aparece con la escritura. Bueno, para los interesados, toda esta información aparece en mi libro, Del Edén a Sodoma. Es una investigación muy profunda donde trazo la aparición del nombre de Dios y logro establecer una conexión de más de 30,000 años, cuando el hombre empezó a escribir, bueno, empezó a pintar, empezó a expresarse mediante abstracciones por medio de pinturas rupestres. Bueno, tenemos muchos ejemplares. Ya viene el día del libro, ya viene Navidad también. Siempre digo yo, había un tío, no sabía qué regalar, decía él, regalo chocolates, luego no hay, la gente está diabética, regalo vino, no, la gente no toma, dice mejor regalo un libro, ¿no? Y nunca fallaba, siempre regalaba un buen libro. Así que si quieres un buen regalo para Navidad, lo tenemos aquí, es un regalo barato, ¿no? Lo puedes dar, nosotros te lo dejamos a buen precio, o lo puedes adquirir también en Amazon. Nunca vas a fallar regalando un libro a una persona, ¿no? Lo lea o no lo lea, bueno, de todos modos ya hiciste una buena inversión. ¿Cómo aparece el nombre de Dios? Vamos a tener estas láminas en Altamira, en la Cox, básicamente en Europa. Tienen una antigüedad de hace 20 o 30,000 años. Dejemos que los arqueólogos discutan la fecha exacta. Ya vi que llega un arqueólogo y dice, no, tiene 22,000 años, y llega otro y dice, no, tiene 30,000 años, y llega un geólogo y dice, no, la piedra y el metal, bueno, tiene más años. Lo importante para nosotros es la representación o las representaciones del nombre de Dios. Y el hombre antiguo lo plasmó en una pintura rupestre. Vamos a ver, está muy interesante. Ven estos círculos, los voy a poner en otro color. Estos círculos concéntricos, si los ven aquí abajo, son 3 círculos. Bueno, esto es un numen, esto es una deidad. Acuérdense bien, porque vamos a retomar esta forma de 3 círculos, se los voy a explicar. Y está vinculado a un animalito con cuernos, ¿no? Esto parece ser como un venado o algo así, pero aquí se le ven los cuernos, incluso los puso súper alto el autor. Entonces, bueno, el pintor los expresó
de una forma alta, pero finalmente son unos cuernos. Y este numen, esta forma de 3 círculos concéntricos, básicamente, bueno, nos interesa mucho, la vamos a ver después. Parece ser la primera representación de una deidad, parece ser la primera representación de Dios. Piensan que es la luna. El único que pinta el sol de esta forma es Van Gogh, ¿no? Y para este tiempo antiguo está difícil, pero bueno, después lo vamos a interpretar. Para el sol normalmente se lo pinta con rayas. Y bueno, recuerden que lo vieron primero en el Centro Cristiano, el Reino de Dios. En serio, saco mis prédicas y después andan ahí rabinos, cabalistas, dicen, no, sí, la gran revelación de Dios. Y digo yo, ¿qué ven mi canal? ¿Qué ven mis prédicas? ¿Qué se inspiran? Y sacan esa misma información. Bueno, es increíble. Entonces, así empezó todo, con este numen y con este animal con cuernos. Puede ser cualquier animal semental genésico, un buey, un toro, una vaca. Por excelencia, el toro es el máximo representante de Dios, la fortaleza, la virilidad. Si alguien ha visto un toro, da mucho miedo. Una vez nos persiguió un toro en Campo Bravo y me temblaban las piernas, decía, Dios mío, no puede ser. Y era un animal enorme, nunca había visto una bestia tan grande. Bueno, básicamente el nombre de Dios escrito en forma ya de una forma más técnica, pictográfica, le podríamos decir, apareció con la escritura cuneiforme hace unos 7,000 años más o menos. ¿Quién dice 11,000 años? Bueno, que se peleen, les digo, los arqueólogos por la fecha. Fue redescubierta hasta bien entrado el siglo XX. La gente pensaba que se trataba de florecitas. ¿Ven estas florecitas aquí? Una vez vi una pared enorme pintada en el Museo de Jerusalén. Eran igual unos caballos. Mira, ¿ves estas florecitas? Bueno, unos caballos con unos soldados asirios. Yo los vi y dije, ay, qué chistoso, ¿por qué les gustaban tanto las florecitas? Está todo lleno de florecitas. Y no, era una escritura, ¿no? Se le conoció como escritura cuneiforme y pasó desapercibida. 2000 años se terminó de escribir el último escrito cuneiforme en tiempos de Cristo, y 2000 años la gente no supo nada. Veían florecitas así como yo vi florecitas, ¿no? Y hasta que encontraron la piedra Rosetta, y hay otra piedra egipcia. Toda la información está en mi libro, por eso escribo, para no cargarlo todo aquí. Bueno, hay 2 piedras, la Rosetta, y hay una piedra egipcia que no me acuerdo cómo se llama. Y ahí venía la traducción en egipcio, en cuneiforme y en otro idioma, en griego o en latín. Bueno, y es cuando se dieron cuenta y dijeron, no son flores, es una escritura por sí misma, la escritura más antigua de toda. Entonces, bueno, lo que escribieron fue un asterisco. La forma de representar los círculos, cuando tienes una cuña, en vez de hacer un círculo, imagínate hacer un círculo con la cuña, es el asterisco. Haces un asterisco y dices, ya tengo, me imagino lo que está alrededor. ¿Sí me explico? Es la forma más sencilla, porque representar un círculo con una cuña está en cuneiforme, ¿no? Está bastante difícil, ¿no? Doblar la cuña. Entonces lo hicieron un asterisco. Esta es la forma más sencilla de representar el círculo que vimos y plasmarlo en escritura cuneiforme. De los 3 círculos concéntricos se convirtió en un asterisco. Hay quien dice, bueno, representa el cielo, representa la deidad, representa la divinidad. Este asterisco se le llama Dingir. Dingir es el nombre del símbolo, no la pronunciación de Dios. La pronunciación de Dios es An, aquí la tenemos, Enheduana, la alta sacerdotisa, ornamento del cielo. Esto es lo que significa en cuneiforme.
y vamos a tener aquí el asterisco. ¿Sí lo ven bien, no? Bueno, aquí está, es la forma de representar el círculo mediante un asterisco, la forma más sencilla. La gran sacerdotisa, ornamento del cielo. Dios, desde que nació la escritura o la concepción del hombre, nació como una deidad urania, como una deidad celeste. Hay todo un debate en antropología, cómo apareció esto entre las posturas totémicas, las posturas naturistas, las posturas animistas. Hay quien dice la idea de Dios nació del sueño, el hombre teniendo una doble vida en el sueño y así concibió a Dios. Son las teorías animistas. Las otras teorías naturistas dicen no, el hombre fue impresionado por la naturaleza, ¿no? Vio el potente trueno y dijo, oh, el dios del trueno, ¿no? Y vio el sol que quemaba y dijo, oh, el dios del sol, y fue impresionado. Se siguen debatiendo todavía. Finalmente los antropólogos cesaron de discutir cuál había sido la génesis de todo. Hay quien dice no, es el totemismo. Durkheim es medio totémico, dice es la sociedad lo que le dio al hombre la idea de Dios. Bueno, como dijo Felipe Calderón, haya sido como haya sido, apareció el Dingir y el nombre de Dios. El nombre se pronuncia An. An es el nombre más antiguo conocido con pronunciación de Dios. An, En-He-Du, Anna. ¿Cómo se convirtió en él? Bueno, primero se fue transformando en cuneiforme. Les digo, como era muy difícil marcar el círculo, imagínate, teníamos que hacer el asterisco, tenías que meter la cuña, ¿cuántas veces? 1, 2, 3, como 5 veces, pa. La cuña la fueron haciendo más sencilla, se fue transformando hasta dejarla de esta forma. Fíjense bien, es esta cosita que se ve aquí, en realidad es la cuña, o sea, no es, lo estoy haciendo al revés, es cuando metes la cuña, bota la puntita, entonces la cuña es un palito, pero lo estás botando. Entonces básicamente fue dos cuñas, ¿no? ¿Cómo se quedó al final? Ahorita lo vamos a ver. Ay, soy malo para el uniforme, ahí está, ¿no? Bueno, básicamente se fue transformando y la pronunciación también se fue transformando. Aquí tenemos ya el nombre de Dios transformado. Vamos a ver cómo quedó la cuña en esta forma, en esta transformación. Y aquí el nombre se empezó a pronunciar como el mismo bíblico, el mismo nombre más antiguo bíblico. De An pasó a él. Hay también montones de teorías de cómo se transformó la An en él. La más sencilla, dicen, fue un vicio de lenguaje, ¿no? Hay gente en este entonces, ya ven cómo hablan unos que no pueden pronunciar bien las palabras y unos las pronuncian así, y entonces decían, An está muy difícil, An, al, ¿no? Y los árabes unos decían con An y otros con al, hasta que se transformó de An a el. La mayoría de los lingüistas dicen que la N tiende a cambiarse por la L, porque es más fácil de pronunciarse, ¿no? Hubieran visto el trabajo que me costó enseñarle a mi sobrino a decir Lalo, y jamás supo decir Lalo, me decía Yayo, ¿no? Entonces Lalo, Yayo, y a la fecha me dicen tío Yayo, ¿no? Por eso se me quedó, ¿no? En vez de Lalo, Yayo. Bueno, lo mismo pasó con En. An, qué difícil, y se transformó como él. Esto es de suma importancia, porque quiere decir que el nombre de Dios apareció en Mesopotamia, es un nombre mesopotámico, y más todavía el nombre de Dios pudo aparecer en Europa, en las cuevas de Lacaux de Altamira, las que pintaron mis ancestros, ¿no? Hace unos 30,000 años, y la pronunciación es desconocida. La pronunciación escrita fue An. Esto es muy, muy interesante. Bueno, dijimos que el asterisco también era una representación de la luna. ¿Se acuerdan de los círculos concéntricos? Que creen que un círculo representa al sol
el otro a la luna y el otro a la luna creciente. Realmente son representaciones muy primitivas. Mira, cuando yo empecé a escribir, mi primer escrito lo hice en tercero de primaria. ¿Cuántos años se tiene en tercero de primaria? 7, 8 años, ¿no? Más o menos a los 8 años. Entonces intentaba yo describir un zoológico, ¿no? Y me acuerdo que escribía un oso, una jaula, un coyote, una jaula. No tenía yo la capacidad para decir el oso o el coyote está dentro de la jaula. ¿Sí me explicó? Describía la jaula, oso, y así, ese fue mi primer escrito a máquina, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con estas representaciones pictóricas. El ser humano primitivo no tuvo la capacidad de dibujar un eclipse. Lo que ellos veían era 3 círculos. Veían el círculo del sol, el círculo de la luna y el círculo eclipsado, y por eso hacían los 3 círculos concéntricos. Esto es muy interesante, es un pensamiento primitivo. Estamos hablando de hace 30,000 años. La mentalidad del hombre hace 30,000 años era más primitiva de lo que es ahora. Espero, ¿no?, que seamos más civilizados que los que vivieron hace 30,000 años. Bueno, ahora, si la luna tiene el poder de opacar el sol, díganme ustedes, en una lógica primitiva, ¿quién es más fuerte? ¿No? ¿Quién es más fuerte? ¿El sol o la luna que opaca el sol? Y tenemos a Teotihuacán como prueba. La pirámide de la luna, bueno, el Teocalli, está mal dicho pirámide en México, el Teocalli de la luna es el que sigue directo en la calzada de los muertos. El Teocalli del sol está del lado, no es el principal, porque si la luna tiene la capacidad de opacar al sol, la luna es más fuerte que el sol. Y bueno, hay un montón de mitos. Tenemos nuestro propio mito bíblico, Shemesh, Sansón, que se pelea con Dalila, Laila, con la noche, ¿no? Entonces, bueno, el cuerno que se forma en el eclipse es totalmente místico. Las pinturas rupestres pintaron a este numen. Mira, es un animal con forma humana con cuernos. Es una representación antiquísima de cómo la divinidad puede estar representada en una forma antropomorfa. Digo, ¿de qué le ven cara? De venado cornudo con patitas, y no es que le estuvieran poniendo el cuerno al sumo sacerdote, era que había un vínculo místico entre la luna menguante y la divinidad. Decían, si la luna que está opacando al sol se forma un cuerno, y los bueyes, los venados, los animales genésicos también tienen cuernos, entonces hay una divinidad celeste, y así se forma el pictograma egipcio de Dios. Es un buey representado, no es la cabeza de un buey representado a través de este proceso. Es la Aleph antigua, y que creen que también es la A moderna. Van a decir, ¿a poco una cabeza de un buey? Mira, esta es la cabeza del buey. Bueno, se transforma en una A. Si volteas la A, una A volteada es la cabeza del buey. Cada vez que dibujas una A, que delineas una A, estás representando a Dios. Esa no te la sabías. Y en español, no necesitas saber hebreo. En español, una A mayúscula es una representación de Dios. Y la Aleph, por supuesto, que también es una representación de Dios. Aquí están los cuernos, ¿lo ves? Y aquí está la cabeza. Obviamente, del pictograma pasó a la escritura, y los símbolos se van transformando, pero es la misma representación antiquísima de Dios. Bueno, todo esto está en mi nombre. Entonces, bueno, en mi nombre, todo esto está en mi libro, del Edén a Sodoma. Entonces, bueno, es súper interesante. Se los voy a poner acá dibujado. Mira, tenemos esta representación antiquísima
de los 3 círculos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, estos 3 círculos lo que realmente están representando es un eclipse y el brillo que se forma alrededor del sol. Esto es como el brillo cuando se eclipsa, y ahí está el primer círculo, este es el otro círculo, y vamos a tener los cuernos de la luna. Bueno, sí, ¿no? Los cuernos de la luna, entonces, que es un símbolo de divinidad por excelencia. Cuando vean a un ser cornudo en una visión, pregúntenle primero si es de los buenos o de los malos, porque el diablo, como imitador, dijo quiero ser como Dios y se puso cuernos, ¿sí me explico? Pero la divinidad, Dios, tiene cuernos. A Moisés le salían cuernos de luz en la historia de Éxodo. Entonces, bueno, esto es muy representativo. Ahí está, ¿no? Círculos concéntricos, la luna, ok. De aquí pasó a representar al buey. Dijeron, hay una similitud entre los cuernos y el buey, se lo representó. Después esto se convirtió en la Aleph y derivó también en nuestra A moderna. Ahí está, ¿no? La transformación de Dios en nuestra escritura, representado en las letras de nuestro alfabeto. Es totalmente increíble. Vamos a Génesis 11:31. Esto fue introducción. Hay una introducción tan larga, bueno, así se las avienta Javier Hermoso y nadie lo critica, nada más yo, entonces bueno, no pasa nada. Génesis 11:31, vamos a seguir con esto. Dice la escritura, 11:31, y tomó Taré a Abraham, todavía no se llamaba Abraham, tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Bueno, básicamente Dios se reveló a Abraham en Ur de los Caldeos como él. Lo más probable es que haya sido en su forma ya de Aleph antigua, no la Aleph que conocemos, la vimos aquí, esta Aleph rara. Mira, pues mira, es una A volteada, nada más le tienes que hacer así y ya tienes a la A. Entonces, bueno, esa es la Aleph. Quizás lo más probable es que se haya revelado en una proto-Aleph. Mira dónde está Ur de los Caldeos, te lo puse aquí con una flechita. Cuando Taré sale, no sale directamente a la tierra prometida. Aquí está Jerusalén, aquí está Israel, la tierra de Canaán, sino que se va rodeando por acá y llegan aquí. Aquí es donde se muere. Por esta zona es desértica, incruzable. Ya les conté mi experiencia con los coreanos. Caminamos, dijimos vamos a caminar unos kilómetros en la piedra. Yo los vi a estos hijos de Dios porque eran cristianos y se acabaron su agua de ida, y dije, no puede ser, no están guardando agua para el regreso, y eran como 20, y dije, yo sé lo que voy a pasar, yo sé lo que va a pasar, van a ver mi agua porque yo sí la quería guardar y todo se la van a tomar, y ni modo que les diga, no, es mía, porque yo sí fui precavido. Entonces dije, al mundo que vieres, y me la tomé, dije, más vale estar hidratado a que se acabe mi litro de agua. Y efectivamente, la única burra, bueno, lista, que guardó agua, todo mundo le dimos un traguito y nos acabamos un litro de agua. Y de regreso, hermanos, jamás en mi vida he sentido tan cerca la muerte. Me palpitaban, el corazón lo sentía en los dedos, la boca toda seca, y sentía que no podía caminar, y decía, si me caigo aquí en el desierto ya no me voy a levantar. Todo el mundo nos dispersamos porque, ¿no?, con ese calor tremendo. Entonces, imposible atravesar por aquí. Por eso se fue rodeando por los ríos, llegó a Harán, ahí se murió. Pero Dios salió totalmente de Babilonia. Tenemos un Dios babilónico. Pues no. Lucas se dio cuenta de esto en el libro de los Hechos, en Hechos 7, y dice, no,
Dios es supranacional. Lucas lo menciona, dice: Dios estuvo en Mesopotamia, estuvo en Egipto, estuvo en la tierra de Canaán, y ahora está en Roma, y está en Asia, y está en todas partes. Dios está por encima de las naciones. Dios no tiene ninguna nacionalidad. ¿Se reveló? Sí, se reveló en Mesopotamia, pero es supranacional. Supranacional quiere decir que está por encima de cualquier nación, de cualquier nacionalidad. Entonces no digan Dios es judío, o Dios es cristiano, o Dios es mesopotámico. Dios está por encima de toda nacionalidad. Y si quieren una revelación de dónde se reveló Dios, digan en Francia, en Altamira, en la Cox, ¿no? Fue la primera revelación hace 30,000 años cuando el hombre dibujó estos númenes. Sería una revelación más acertada. Bueno, Elohim, básicamente, él se escribe, es un alef con una lamed, él, y su plural es Elohim. Diríamos que son nombres propios, pero hay un plural, hay un problema, ¿no? Además de que es plural, hay muchos problemas. Él funciona como una palabra conectora. Cuando usas en la Biblia, dependiendo del contexto, es una palabra conectora. Él te está conectando con otra palabra. Si él no va acompañado de un atributo o de un adjetivo, es muy difícil saber si se está hablando de Dios o no. Y su plural sería dioses. Entonces, cuando hablamos de Elohim, cuando hablamos de nuestro Dios, en realidad estamos hablando de los dioses, ¿no? Así que cuando digas una ofrenda para los dioses, pues sí, para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ahí van a saltar los triunitarios, es decir, pastor, eso es blasfemia, Dios es uno. Dios es uno, pero tiene como 700 u 800 atributos, ¿no? Claro, Dios sigue siendo uno, y ese es un problema porque se presenta como dioses. Hay quien dice, sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bueno, y nos metemos en problemas. El problema con Elohim también es que el término se utiliza para dioses ajenos. Elohim ajerim significa dioses ajenos. Él jamás está solo. Entonces, bueno, el nombre más simple de Dios es una palabra conectora, y esto es muy importante. Nos puede conectar o sirve para conectarnos con la bendición. Tenemos a Él. ¿Con qué bendición te vas a conectar? El Shaddai, el Rofe, el Elión. ¿Sí me explico? ¿Con qué bendición o con qué nombre vas a usar para conectarte en el cielo? Con Rafael, para que me traiga bendición. El Rofe es lo mismo, ¿no? Dios que trae sanidad. El Shaddai, Dios omnipotente. El Elión, Dios altísimo. ¿Con qué atributo te estás conectando? O más aún, ¿cómo estás conectando la tierra con el cielo para hacer bajar la bendición sobre tu vida? No es un nombre propio. ¿Cómo entendemos? Bueno, él, ya lo vimos, es un conector. ¿Cómo entendemos ahora a Elohim, el plural, y por qué dioses? Bueno, lo debemos ver, lo dije rápido, yo creo que ni lo vieron, como adjetivos. Son muchos adjetivos que lo califican. Es él acompañado de un adjetivo. Bueno, todo esto está en mis libros, El poder de los nombres de Dios y los nombres de Dios. Un adjetivo o un atributo es algo que describe a Dios. En este libro he compilado más de 1000 nombres o más de 1000 atributos o adjetivos, y en este otro analizo a detalle más de 800 nombres bíblicos, todos bíblicos de Dios. No tenemos ninguno disponible, pero lo pueden adquirir en Amazon. El Elión, el Gadol, el Olam, el Rofe, el Shaddai. Los atributos no son nombres, sino son complementos. ¿Y por qué se llama su nombre el poder de los nombres de Dios? Por conveniencia, ¿no? Es que si pudiera el poder en los atributos de Dios, la gente diría, ay, soy medio darqueto, ¿no? Entonces es más fácil, o suena más sencillo el poder en los nombres de Dios. Lo decimos por conveniencia, los nombres de Dios, pero en realidad no lo son atributos. Bueno, esto quiere decir que cuando Dios se reveló a Abraham, lo hizo por medio de sus atributos, y esto es comparable a un rey. Nos lo dice el judaísmo sefardí,
de la Edad Media, a un rey que se viste de distintas ropas. Un día se pone la ropa de gala y es el león, un día se pone la ropa sport y es el gadol, un día se pone la ropa blanca y es el rofé, el sanador, ¿no? Y hasta se pone su cachuchita, ¿no?, de doctor, ¿no?, para hacer la operación. ¿Sí me explico? Así lo entiende el judaísmo. Dios se viste cada día de forma distinta. El judaísmo es muy complejo porque dice, tienes que conectar el atributo en el momento en que está derramándose. Es muy interesante. Dios está derramando con una unción de profecía. Entonces tú dices, no, yo no quiero profecía, quiero sanidad. Pero tú no le vas a decir a Dios cómo manifestarse. Dios se manifiesta solito y te dice, ahorita te doy profecía, quizás la próxima semana te dé sanidad. Entonces tomas la profecía en ese momento, ¿sí me explico?, y la palabra revelada a tu vida, y otro día te dará la sanidad, y otro día te dará la bendición, y otro día te dará la prosperidad. ¿Con qué atributo estás conectándote? Esto es muy importante porque era parte de nuestro ayuno, escuchar la voz de Dios y saber cuál es su voluntad en determinado momento de nuestra vida. Queremos que Dios siempre sea prosperador, sanador, y ¿qué otra más te gusta? Y Cupido, ¿no?, que te encuentra ya la pareja perfecta. Claro, pero Dios hoy no se vistió así, hoy se vistió con otra capa y dijo, esto es lo que hay. Aceptas el cambio, ¿no? Aprovecha el nombre de Dios que se está derramando en un momento, o el poder que se está derramando en un momento. Esta es la gracia del libro, el poder en los nombres de Dios, para que entiendas cuando se derrama cómo utilizar ese nombre, ¿no? Entonces, bueno, esto es como dice, o fundamentado en el Salmo 93.1, no lo vamos a ver. Vamos a Génesis, es nomás referencia. Génesis 28.3, vamos a seguir. ¡Uy! Se nos va el tiempo. Génesis 28.3 dice la escritura: y el Dios omnipotente, el Shaddai, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. A Abraham se le reveló como Dios omnipotente, como el Shaddai. Es uno de los atributos más importantes en el judaísmo. Está presente en todas las puertas de las casas en Israel. No reveló su nombre propio, otra vez, es un atributo, es uno más de sus atributos. Está representado por una shin, la mezuzá que se ponen los dinteles, básicamente es una shin. La shin, bueno, es como una W. Cuando vean una W, ya saben, ¿qué es esa W? Bueno, lo vimos la semana pasada, para que te acuerdes de los mandamientos de Dios. Pero es Shaddai, es Dios omnipotente, es la revelación del atributo que le dio a Abraham, o sea, el atributo bíblico más antiguo. Bueno, Shaddai es muy importante porque está vinculado al pecho materno. Ven, esta deidad es la famosa Diana de los Efesios. Se las presento con ustedes, Diana de los Efesios. Todas estas bolitas que tiene aquí en realidad son senos. Es una diosa de la fertilidad. Entonces, bueno, una diosa de la fertilidad necesita tener muchos senos para amamantar a todos sus creyentes, ¿no? Entonces, así se representaba la fertilidad. Bueno, pues, ¿qué creen? Shed, de la misma raíz de Shaddai, significa seno. Los Shedim son los senos maternos. Entonces, bueno, nos revela por una parte que Shaddai es una deidad de la fertilidad, es una deidad que fructifica, que bendice, que prospera. Por eso es tan importante en el judaísmo. Los judíos quieren que Dios siempre se revele como el Shaddai, como Dios omnipotente. La traducción es pésima al español, omnipotente, no es omnipotente.
Shaddai, no tiene traducción. Dios que fructifica, yo le pondría, o busquen algún atributo que tenga que ver con senos, porque finalmente está vinculado con los senos maternos, ¿no? Bueno, y también revela el lado femenino de Dios. Sí, el Espíritu Santo es femenino y el Shaddai también es femenino. Esto indica que cuando estás hablando con el Shaddai, no llega el Dios así todo, ¡oh, te voy a dar tú porque te portaste mal! No, ese es otro, ese es el Necamot, no el Dios de las venganzas, o qué sé yo, el Shofet, el Dios del juicio. No, Shaddai llega como una mamá dulce y dice, hija mía, hijo mío, ¿no? Ven al seno materno, ven a los brazos porque te voy a cuidar, ¿no? Entonces, no siempre Dios es así, gruñón, por eso es importante sus atributos. Bueno, de alguna manera, Shaddai también está vinculado con los demonios. Demonio en hebreo también se dice Shedim. Un Shedim es un demonio. Y es natural, finalmente un demonio es un ángel caído, ¿no? Y antes de ser ángeles caídos, mamaban del mismo seno espiritual que todas las demás criaturas celestiales, ¿no? Entonces, por eso me parece que Santiago dice, pues cuidado con andar maldiciendo y hablando mal de las potestades superiores. Dice, ni el arcángel Gabriel se atrevió a proferir maldición en contra del diablo, porque finalmente Dios es el que lo enjuicia y Dios es el que lo decide su futuro. Es una criatura suya. Hay gente que me dice, bueno, ¿y por qué el Señor no nomás agarra y lo deshace y lo echa al abismo? Ya lo va a echar, pero también tiene misericordia y piedad, porque dice, ay, tan bonito que hice a mi angelito, se me reveló, ni modo, lo voy a juzgar hasta el día postrero. ¿Sí me explico? Finalmente es una criatura de Dios. Odio a las arañas, me dan asco, repulsión, ¿no? Y aparecieron unas arañas enormes, así nunca había visto unas arañas tan grandes en esta casa. Digo, las he visto en Veracruz, enormes, 2 arañas espantosas. Y me acordé y dije, bueno, son criaturas de Dios finalmente, y a Dios le gusta tanto la araña que lo entendimos como un símbolo de que estaba confirmando las remodelaciones que estamos haciendo, porque la Biblia dice, la araña habita en el templo de Dios. Dije, gracias Señor, porque tu araña habita aquí. Esto indica que es templo de Dios, gloria a Dios, alabado sea el Señor. ¿Sí me explico? Es un ser asqueroso y horrible para nosotros como el diablo, pero para Dios dice, yo lo hice tan bonito, mira, así, para matar insectitos. ¿Sí me explico? Y además habita en mi templo. Lo mismo pasa con el diablo. Dice, ya está juzgado, ya va a recibir su juicio, ya va a ser arrojado al infierno, pero finalmente es una criatura celestial, ¿no? Éxodo 6:3. Así que cuando reprendan demonios, yo siempre los ato, los echo lejos, y que el Señor haga lo que quiera con ellos, ¿no? Jamás emito juicio sobre un demonio. Ahora sí, demonio, te me vas al averno. No sé ni siquiera si tengamos la potestad. Ahí pongan atención en las clases del pastor Javier Hermoso. Yo los echo fuera y que Dios los juzgue y haga lo que quiera con ellos. Aquí en mi casa no van a estar como las arañitas, esos animalitos bonitos de Dios. Éxodo 6:3 dice, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Bueno, hasta este momento se revela el nombre propio de Jehová. Se revela el nombre propio de Jehová. No lo puse en hebreo, ahorita se los pongo en hebreo. Es una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. Antes de este momento no se había revelado Jehová. ¿Por qué aparece en el texto bíblico? ¿Por qué aparece en Génesis? Porque el redactor mezcló los textos. Hay cuando menos 4 códices que conforman el Pentateuco: el códice logista, el códice yavista, el códice sacerdotal y el códice Deuteronomio. Y el escriba lo mezcló las ideas. ¿Cómo se hizo la Biblia? Eran relatos, historias orales, hasta que un día se cristalizaron. Cristalizar es decir, se escribieron. ¿Cómo se escribieron? Con un sumo sacerdote adentro del templo, checando lo que escribía el escriba.
Esto quiere decir que cuando menos fue hasta tiempo de los reyes, cuando la Biblia se empezó a cristalizar. El sumo sacerdote veía y le decía al escriba, escribe esto, pon este nombre y pon aquel otro nombre. Eso le da la sacralidad al texto. Bueno, básicamente se le conoce como el tetragrama, porque son 4 gramemas, 1, 2, 3, 4, y nadie sabe absolutamente cómo se pronuncia. En la Biblia, en hebreo con puntos, se dice Jehová, y cuando aparece con Adonai, junto con Adonai se dice Adonai Yehoví, o sea que a veces se pronuncia Jehová y a veces se pronuncia Yehoví, y siempre lo he dicho, si yo viera el nombre y no tuviera ni la más remota idea de las vocales, ahora ya tengo idea de las vocales, yo lo pronunciaría Yahvá, porque es lo más sencillo, Yahvá. Hay quien dice que en realidad se pronuncia Yahvé, y realmente nadie sabe. Pronuncian Yahvá, Jehová, Yehoví, Yahvé, no digan Yahweh, por favor, es un vicio del lenguaje, está mal dicho Yahweh. Yahweh lo dicen los norteamericanos porque no pueden pronunciar bien ni el español ni el hebreo. Yahweh, porque no pueden decir Yahvé, ¿sí me explico? Y entonces es un vicio del lenguaje, está mal dicho Yahweh. Alguien hizo una investigación y parece que Yahweh es una deidad africana. No lo he verificado, la veracidad de la información, que después se sacan cada cuento, pero el nombre correcto es puede ser Yahvé, puede ser Yahvé, puede ser Yahvá, o puede ser Jehová. Realmente nadie sabe, y cuando digo nadie sabe es que yo no sé, ¿no? También, entonces bueno, no pasa nada. ¿Por qué entonces? Bueno, ya dijimos por qué aparece Jehová, cómo se reveló o cómo se escribió el texto, ¿no? Bueno, Dios reveló su nombre más antiguo al hombre, dijimos, en Mesopotamia hace 3000 años. Dios reveló el nombre de Jehová en el Éxodo en Egipto, en el 1446 más o menos. Hay una diferencia de 1500 años. Lo más curioso es que 1500 años después Dios reveló el nombre de Jesucristo. La teoría nos dice que el siguiente nombre revelado será su nombre celestial, y hay un retraso de 500 años, ¿no? Si seguimos los 1500 y 1500, el nombre celestial de Cristo se debía haber revelado en la conquista de México, ¿no? Digo, más o menos aproximadamente. Esto quiere decir que, hermanos, el Señor viene pronto. Tiene un retraso de 500 años en revelar su nombre celestial, o sea que hay que agarrarla por la derecha. Vamos a Mateo 1:18, vamos a ver el nombre de Jesucristo. Mateo 1:18, aquí está. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, ¿no? Básicamente, Jesucristo se pronuncia en hebreo Yeshua HaMashiach. Por favor, no es Yeshua, no es Yesu. Yesu es un peyorativo hebreo. Yesu significa sea su nombre borrado. Entonces no anden diciendo Yesu, porque eso sí es una blasfemia. Yeshua, o sea, es como cuando le dicen a mi esposa Hadasha, y digo yo, bueno, gracias por decirle Hadasha. Hadasha significa nueva, ¿no? Pero su nombre hebreo es Hadasa, que significa mirto, ¿no? Gracias por el cumplido, pero es Hadasa, ¿no? El nombre que le reveló Dios, no Hadasha. Lo mismo pasa con Yeshua, con acento en la U, repitan Yeshua. Hamashiach, la J final es bastante fuerte, es casi como sonando a G. Yeshua Hamashiach, si lo van a decir en hebreo, díganlo bien, significa el Salvador, el ungido. Esa es la traducción, no es tampoco un nombre propio, es un atributo, es una revelación. El Salvador, el ungido.
Lo pueden llamar también en griego aquí lo tengo, Iesu Christo o Jesús Christos. También hay todo un estudio, este amigo mío, Josué Aguilar, es que bueno, se me olvida, es que se pone Joshua Arms en Facebook, ya ven por andar usando, escribió un libro y dice cómo fue esta transformación, cómo se derivó el Jesús Cristo en Jesucristo, el cambio, cómo se caen las vocales, cómo se sustituyen, ¿no? Lo mismo que pasó entre An y él, lo mismo pasó con Jesús Cristo. Cuando decimos Jesucristo, lo estamos diciendo en griego, Jesús Cristo. Ahora, ¿cuál es mi opinión? ¿Lo quieres decir en español? Di el Salvador el ungido. ¿Lo quieres decir en hebreo? Dilo bien, di Yeshua HaMashiach. ¿Lo quieres decir en griego? Dilo en griego. Yo fui salvo en el nombre de Jesucristo. Yo fui bautizado en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo salieron de mí demonios cuando me bautizaron. Por el nombre de Jesucristo dejé los vicios. Entonces, el nombre de Jesucristo, sea en griego, sea en hebreo o sea en español, tiene poder por sí mismo. ¿Sí me explico? Entonces, díganlo como quieran, los que les guste el mesianismo, Yeshua HaMashiach, díganlo bien. No hay ninguna blasfemia en decir Jesucristo. Hay quien decía es que en hebreo es una blasfemia, significa he aquí el caballo. Jesús en hebreo, Jesús significa Jesús, he aquí el caballo, ¿no? Pero yo siempre digo completo Jesucristo, ¿sí me explico? Para que no haya problema. Significa Gine Jesús o Jesús, he aquí el caballo. Y hay quien decía, no, en latín es una blasfemia, cerdo de sacrificio. También investigué, el cerdo de sacrificio en latín se dice caede sus. ¿Qué diferencia a Jesús, Jesucristo con caede sus? Digo, y en chino no sé qué signifique, y en vietnamita también. Entonces no nos mezclemos y no nos confundamos, ¿no? El nombre de Jesucristo no tiene nada blasfemo. Es más blasfemo decir Dios. Vamos a Hechos 14:13. Decir Dios es más blasfemo que decir Jesucristo. Hechos 14:13. Esa no se la sabían, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, Hechos 14:13, dice la escritura, aquí está, y el sacerdote de Júpiter. Bueno, Júpiter, si lo ven en griego, en cualquier Biblia van a encontrar el sacerdote de Dios. Ahí está, no se los estoy mintiendo. Dios, ¿no? Está diciendo, y el sacerdote de Dios. Júpiter es Zeus. Zeus se pronuncia Dios en griego. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Estamos blasfemando el buen nombre del Eterno. Cuando decimos Dios, tenemos que decir, oh sí, alabado sea el bendito, y no volver a decir jamás Dios, porque estamos mentando a Zeus. Realmente yo creo en algo que se llama Kavaná. Fíjate, Filipenses 2:10. Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Bueno, ¿qué es la Kavaná? Cristo nos lo va a mencionar en sus parábolas. Hay una intención. Tienes una intención de decir algo y estás pronunciando el nombre de Dios con una intención. ¿Sí me explico? La intención es lo que más importa. Si yo estoy invocando a Zeus cuando digo Dios, esa es mi intención, ¿no? Si yo estoy invocando al Padre y le estoy llamando Dios, esa es mi intención. Eso es lo más importante. Es como si yo dijera, no, hermano, para mí Jesucristo es mi Capitán América, es mi Thor, es mi Hulk, porque es poderoso. ¿Sí me explico? Hay una intención, y digo, caracterizada por Marvel, ¿no? El pastor tiene mucho Marvel en su cabeza. ¿Sí me explico? Pero le estoy diciendo eso, o sea, para que entiendas que es tan fuerte como Hulk, ¿no? Tan galán como Thor, ¿no? Las muchachas diciendo, ay, sí está bien galán, qué sé yo. Sí me explico, hay una intención de llamarlo así. Ahora bien,
Cada atributo tiene una función específica, lo dijimos, sanar, bendecir, profetizar. Pero existe un solo nombre, un solo atributo, y es el nombre de Jesucristo, por medio del cual se sujetan todos los demonios y por medio del cual recibimos salvación. No hay otro nombre ni atributo de Dios por medio del cual podemos recibir ni salvación ni sujeción de demonios. Si tú tienes un ataque demoníaco y le dices, te reprendo en el nombre de Jehová, te va a decir, no se pronuncia así, ¿no? ¿Sí me explico? El demonio se va a burlar de ti. Pero si tú le dices, te reprendo en el nombre de Jesucristo, no es el poder que tú tienes, es el poder del nombre. Por el puro poder del nombre, el demonio se sujeta y cae rendido y de rodillas, y entonces le dices, en el nombre de Jesucristo, te me vas de mi vida y de mi casa. Igual, yo digo, confieso que Jesucristo es mi Salvador, no digo, confieso que Jehová Elión es mi Salvador. Eso lo hacía Abraham. Nosotros somos cristianos, nosotros somos salvos por medio del nombre de Jesucristo. Debemos entender la función de cada nombre en nuestras vidas. ¿Quieres que haya bendición, que haya derramamiento del Espíritu, que haya poder, que haya sanidad? Bueno, hay 800 atributos que puedes utilizar para estar en conjunción con Dios y el vestido que se está usando. Pero para invocar, para afianzar tu salvación, para realizar una liberación, para tener la comunión por medio del Padre y por medio de la sangre, es nada más el nombre de Jesucristo. ¿Sí me explico? Todos los demás atributos sirven para una función específica. Y si lo vas a decir en hebreo, ponle Kavanah y pronúncialo bien, por favor, ¿no? En el nombre de Yeshua HaMashiach reprendo todo demonio y lo echo fuera de mi vida, ¿no? Amén, ¿no? Si lo vas a decir en griego también, ponle Kavanah. En el nombre de Jesucristo reprendo todo demonio de sus vidas, hermanos, y los declaro libres. Es el nombre de Jesucristo. Y si lo vas a decir en español, ponle Kavanah. En el nombre del ungido, en el nombre del Salvador el ungido, reprendo todo demonio y toda potestad en el cielo y en la tierra, para que seamos libres. No, ponle Kavanah, de eso se trata, la intención con la cual estás diciendo las cosas. Entonces, bueno, hay un compromiso de pronunciar el nombre de Dios. Hay poder en el nombre de Dios para profetizar, para sanar, para bendecir. Lo único que tenemos que hacer es entender cómo está vestido Dios el día de hoy, cómo se vistió hoy Dios, para que digas, quiero recibir esa bendición que está dando. No es lo que tú estás pidiendo, es el vestido que trae hoy, es el derramamiento que trae hoy. A veces el Señor, tú lo has experimentado, se derrama en tu vida con paz, otras veces se derrama con gozo, otras veces se derrama con poder, otras con palabra, otras con revelación. Y esto es lo que debemos entender. Espero que ahora que acabamos el ayuno, podamos tener una mejor comunicación y escuchar de una forma más correcta el nombre o el atributo que está usando Dios en el momento que lo estamos invocando. Entonces, bueno, lo ofrecimos para perdón de nuestros pecados, ofrecimos el ayuno para agradecimiento de todo lo que hemos recibido, y también para escuchar mejor su voz. Llamemos a Dios por su nombre, por sus atributos y por sus adjetivos. El Señor les bendiga a todos los que nos ven por internet. Jesucristo, Yeshua HaMashiach, esté bendiciéndoles, esté prosperándoles, esté dándoles el anhelo más profundo de sus corazones. El Señor esté revelando su nombre a sus vidas en su momento y en su día. Amén y amén.